Bendito Dios. Es para mí una bendición dejar a nuestro hermano Julio García en esta hora con la palabra del Señor. Amén. Hermano, gloria al Señor. Gracias. Los invito a que vayamos al libro del Evangelio de Mateo. Mateo, vamos a ir al último capítulo 28 de Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos por estar aquí en la casa del Señor, de lo cual pues nosotros tenemos que estar día con día glorificando y alabando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo, vamos a ir a los últimos 2 versículos, que este es un versículo que por cierto nuestro pastor lo mencionaba. Es algo tan precioso, mi amado hermano, y hoy este día toque a su vecino y dígale: usted, vamos a oír palabra del Señor. Vamos a oír palabra, tóquelo. Vamos a oír palabra del Señor. La palabra, ¿ya lo tiene, mi amado hermano? Amén. Amén. Bendito sea Jesús. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a su glorioso Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice así: por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está una palabra tan preciosa que dice amén. Y esa palabra del Señor Jesucristo. Vamos a poner esto en las manos del Señor para que el Señor me unja y pueda yo darles a ustedes una palabra que sea de edificación. Puede cerrar sus ojos, mi amado hermano. Amén. Dios Padre, hoy en este día, mi amado Señor, estamos aquí presentes, Señor, en tu casa, mi amado Cristo, para darte las gracias, Señor, por habernos dado salud, por habernos dado fuerza, Señor, por tener, Padre Santo, en cada uno de nosotros, mi amado Cristo de la gloria, ese espíritu, Señor, del querer como el hacer, Señor. Gracias te doy, Señor amado, y te pido hoy en día, mi amado Jesús, que me des, Padre, palabra, que toda palabra, Señor amado del cielo, aleluya, que salga de mi boca, Señor, no sea mía, sino sea de tu Santo Espíritu, mi amado Señor. Yo te pido, mi amado Señor, que unjas, Padre Santo, mis labios, Señor, que me des, Padre Santo, fuerza, Padre, en mi garganta, Señor, para poder, Padre Santo, hablar de tu palabra, Señor. Padre, reprendemos todo espíritu de la tiniebla que quiera hacer tropiezo a tu palabra, Señor. En este día, Señor, te damos las gracias porque tú eres el Dios, Señor amado, que ha puesto esta palabra para edificación de tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo y glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta es una palabra muy preciosa porque cuando me dieron el tema, como tema, me lo dieron y dice: ¿por qué la iglesia tiene que hacer misiones? Y vea que cuando vi esto me parecía una pregunta. Me parecía una pregunta porque nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, que por qué la iglesia tiene que hacer misiones. Y tal vez yo lo podía derivar en algo simple, ¿verdad? Porque cuando nosotros a veces vemos, podemos creer, porque la iglesia primitiva era una iglesia misionera, pero cuando nosotros lo vemos en la expectativa directamente como el Señor Jesús lo pone, es algo muy precioso, es algo muy maravilloso, es algo de lo cual nosotros tenemos que entender que lo que aquí está puesto en este sagrado libro es palabra del Señor. Es palabra del Señor. El Señor nos hace a nosotros este llamado. El Señor pone en nosotros este llamado y hace un llamado a la iglesia. Voy a ir un poquito atrás para explicarle más o menos cómo es que el Señor hace este llamado y cómo es que Él prepara a sus discípulos para que sus discípulos puedan ir a hablar de la palabra del Señor, para que sus discípulos vayan con ese compromiso de hablar que es su santo nombre. Bendito sea su nombre. Vamos a ir aquí al mismo capítulo, al verso 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús
les había ordenado. Vea que esto es algo tan precioso. Dice a los 11. ¿Por qué? Porque uno ya se había quedado en el proceso. Uno ya se había quedado en el proceso. Como muchos a veces de nosotros estamos conociendo de la palabra del Señor, conocemos a Cristo, pero nos quedamos del proceso. Y nosotros tenemos que seguir adelante, mi amado hermano, porque el Señor Jesucristo pone en cada uno de nosotros para que nosotros sigamos los pasos de Él. Y eso es lo que le enseña aquí a sus discípulos. 11 discípulos. El Señor ya había sido crucificado. El Señor había llegado acá a hablarle a sus 11 discípulos, asegurarse de que ellos hablaran la palabra del Señor, que ellos hablaran su bendita palabra. Así Él lo pone de esta manera. Y yo, estudiando esto, me fui un poquito a ver los evangelios. Y pude darme cuenta que en el capítulo 4 de Mateo, Jesús es tentado en el monte por el enemigo. ¿Usted sabe esto? Cuando yo veo esto, se me hace tan bonito. ¿Por qué? Porque vea usted cómo el Señor sigue aquí más adelante. Dice, cuando vieron le adoraron, dice. Pero algunos dudaban. O sea, el Señor aquí, yo me imagino, ¿verdad?, que Él llegó en ese momento y ellos dudaban de Él. Porque vea, ¿por qué el Señor buscaba el monte? Porque vea, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús da su más grande discurso en el monte, llamado el discurso del monte. O sea, este fue cuando Él habla de la aventuranza, de la buena aventuranza. Esto es algo tan maravilloso. ¿Por qué tanto menciona el monte a través de esto? Porque ve, en el capítulo 17 de Mateo, allí sus discípulos tienen una experiencia tremenda. Porque Jesús es transformado y lo ven glorificado en el monte de la transfiguración. Esto es algo tan maravilloso, mi amado hermano, porque ellos ya habían visto al Señor. Ellos habían visto la transfiguración del Señor. Ellos sabían que Jesús iba a venir. Pero ¿por qué dudaban? ¿Pero por qué ellos estaban con esa duda? ¿Por qué ellos tenían miedo? ¿Por qué? Porque el Señor había llegado y ellos en ese momento, yo me imagino que se sentían a lo mejor turbados, a lo mejor no sentían ellos, no creían quizás que Él era Jesús. Si nosotros podemos dar cuenta aquí, otra vez vuelve y dice, ve aquí está esto otro, cuando Él fue crucificado en el monte que se llamaba la Calavera. Yo estuve investigando todo esto para yo darme cuenta por qué es que directamente Él buscaba el monte. Cuando yo veía este versículo, yo me preguntaba, ¿verdad? Porque dice, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es algo tan tremendo, porque a veces nosotros, mi amado hermano, conocemos al Señor Jesucristo, le pedimos orando y a veces dudamos. ¿Por qué dudamos nosotros a veces? Porque a veces nosotros no tenemos esa comunicación tan grande con Él. Nosotros tenemos que tener ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a ir guiando por ese camino para que nosotros vayamos conociéndolo mejor. Por eso es que Él tenía que asegurarse que sus discípulos fueran a hacer esta gran comisión. Gloria a Dios. A través de todo eso, ¿verdad?, fue que se llegó a esto. Dice, en el monte los discípulos lo adoraban. En el monte ellos dudosamente estaban allí adorándolo a Él. Y podemos ver aquí nosotros cuando el Señor los ve a ellos, Él quiere confirmar. Él quiere confirmar que quién es Él y por qué es que Él está allí. Y vea el siguiente versículo que está aquí. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto el Señor ya les estaba hablando con gran autoridad. El Señor estaba diciéndoles a ellos que toda potestad se le había sido dada a Él, que toda potestad de lo que ellos estaban dudando de Él. ¿Por qué dudaban de Él?
Si Él tenía toda la potestad, Él ya había sido crucificado, pero Él había sido resucitado ya. Él al tercer día había sido resucitado. Entonces, ¿qué es lo que por qué directamente ellos estaban con dudas? Porque el Señor sigue hablando con ellos y luego aquí dice, vea, aquí es donde el Señor, es donde tenemos la respuesta al por qué la iglesia tiene que hacer misiones. Esta es la respuesta, el por qué la iglesia tiene que hacer misiones. ¿Por qué es que nosotros tenemos que hacer misiones? Y aquí viene algo tan bonito y dice, por tanto, les dice el Señor Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Esto es algo tan maravilloso, porque esto, leyendo esto, yo pude darme cuenta que qué preciosa es la palabra del Señor. Porque a través de esto fue una experiencia tan maravillosa de la cual yo tuve el privilegio de poderlo hacer. Cuando nosotros fuimos a la misión a Honduras, me dieron el privilegio de poder bautizar a la par de nuestro pastor Pacheco. Yo me sentí contento, yo me sentí alegre hoy que yo leía este verso bíblico, porque aquí estaba dándome cuenta yo que se cumplía la promesa del Señor. Se cumplía una promesa, el por qué nosotros tenemos que hacer misiones. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de las misiones? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a hablar del Evangelio? ¿Por qué nosotros tenemos que día a día estar puestos en el Señor, leer la Sagrada Escritura y nosotros estar siempre puestos en las misiones que es evangelismo? El pastor lo hablaba claro, que nosotros tenemos que ir a evangelizar, tenemos que hablar del Señor y hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en ellos tenemos que creer. Nosotros no tenemos que tener duda, porque las dudas a nosotros lo que nos da es algo muy fuera del Evangelio del Señor. Vea, aquí vamos a ver nosotros en el libro de Lucas, sí, en el libro de Lucas 9:1, dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no temáis nada, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llaves, ni llevéis 2 túnicas. Esto es algo tan maravilloso, porque cuando usted lo ve, usted se da cuenta que esto solamente es algo que nosotros tenemos que hacer en las misiones. En las misiones nosotros tenemos que ir puestos en lo que vamos, a hablar de Cristo, buscar las almas, ir a sanar enfermos, ir a hablarle a las personas que están con drogadicción, con alcoholismo, personas que están perdidas. A eso es lo que nos ha mandado el Señor Jesucristo, porque este es un mandamiento de Él. Este es un mandamiento de Él, de lo cual nosotros tenemos que siempre estar puestos en esto. Porque si vemos, aquí podemos ir al libro de Lucas también, al libro de Juan, en Juan 1:11. En 1:11 dice así: y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si nosotros creemos, usted, mi amado hermano, tiene que creer que es hijo del Señor. Usted tiene la autoridad para sacar demonios, usted tiene la autoridad para orar, usted tiene la autoridad para hacer todo eso, mi amado hermano. Desde el momento que usted es puesto en las aguas, desde el momento que usted es surgido en esas aguas, usted ya tiene la potestad. Asegúrese bien de que el Espíritu Santo esté con usted, para que usted, cuando usted ponga manos, usted está completamente seguro que a usted no lo va a tocar nada.
¿Me entiendes? Ese es uno de los puntos de los cuales nosotros tenemos que tener ese cuidado grande y llevar nosotros ese evangelio a todo lugar. Llevar ese evangelio para nosotros poder hablar del Señor, conocer directamente quién es Cristo, de quién nosotros tenemos que hablar. Porque cuando nosotros vemos esto, nosotros sabemos perfectamente que el Señor Jesucristo va con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo va con nosotros, porque cuando el Señor dice directamente en su palabra, en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él confirma con un amén. Él confirma con un amén. Ahora, la pregunta es, ¿va a ir a evangelizar usted el domingo? Amén. Uno nada más, pastor. ¿Nadie más? Imagínense, nosotros tenemos que estar seguros de que ese es hacer las misiones, ir a hablar del evangelio. Una sola persona, y con eso una sola persona va a poder evangelizar. Gloria a Dios. Bendito Amén. sea Jesús. Bendito Dios. Porque sabe usted algo tan maravilloso, que cuando usted dice amén, usted se compromete. Bendito Usted se Dios. compromete. Sí, Señor. Y si usted dice amén, por eso es que yo siempre recalco una cosa, y mi pastor lo sabe, él lo sabe, que cuando a mí me dieron el privilegio de ir a las misiones, yo estoy dispuesto que si un día mi jefe a mí me dice, ya no te voy a recibir si tú te vas a otra misión, bendito sea el nombre de Jesús. Yo no regreso a trabajar, porque yo he puesto esto en mi corazón, y bueno, el Señor me lo puso en mi corazón para que yo le sirva a Él. ¿Saben por qué, mi amado hermano? Porque en mi vida han habido cosas que han pasado que muchas personas de que aquí se encuentran me conocían quién yo era. Yo me alegro mucho cuando yo he leído el libro de Amós. Yo he leído ese libro y yo me alegra mucho. ¿Sabe por qué? Porque Amós es un profeta menor, y no es que sea profeta menor porque es de edad, sino porque él profetizó poco. Y me alegra mucho por la razón de dónde lo sacó el Señor. ¿En qué lo convirtió en un profeta? Y sabe que en ese tiempo él como profeta fue a profetizar al lugar más tremendo, que lo podía matar, a Israel. Usted sabe que eso era algo tan tremendo porque en ese tiempo los sacerdotes de ese lugar no aceptaban, porque allí había solo gente preparada, y él como una persona que era un boyero, una persona que estaba corriendo el ganado, iba a andar profetizando, pero el Señor lo comenzó a usar. El Señor se glorificó en él. Así mismo se puede glorificar en usted, mi amado hermano, pero comprométase con él. Comprométase con él, porque el Señor quiere misioneros. El Señor quiere personas que estén dispuestas. Mire, usted puede ser un misionero aquí mismo, aquí, sin salir de aquí del país. Usted puede ser un misionero. Comprométase con el Señor. Gloria a Dios. Comprométase. Vea, le voy a poner algo y no lo tome a mal, pero le pongo algo. Nosotros ponemos como excusa, es que tengo que trabajar, no sé cómo voy a pagar la renta. Y no se pregunta a usted cómo que yo he pagado la renta. Y me he ido 10 días. Y si el pastor me dijera se va a ir un mes, yo me voy. Me voy. La gloria sea para el Señor. Amén. Yo me voy. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo comencé a trabajar, yo era una persona que ganaba mucho dinero. Pero luego el Señor me sacó de entre el ganado también. Aleluya. Me sacó de ese lugar. Gloria a Dios. Un lugar donde, como le decía, muchos hermanos que están aquí, la gloria sea para el Señor, porque aquí estamos y nos gozamos juntos. Amén. Ellos saben quién era yo. Entonces ahora yo le sirvo al Señor. Gloria a Dios. Yo me recuerdo Bendito Dios. que en el Aleluya. tiempo que yo andaba en el mundo, allá en los años 83, a mí me dieron un fusil para que yo no estuviera colgado. Ahora el Señor me ha dado
una espada. Aleluya. Amén. Ahora el Señor me ha dado una espada. Gloria a Dios. Y esta espada es de doble filo, hermano. Yo me gozo porque ahora yo puedo glorificar al Señor. Ahora ya no ando con ese fusil. Y sabe, uno de los puntos más importantes es que nosotros 2 veces por semana teníamos que estar limpiando ese fusil pieza por pieza. Las poníamos bien limpitas con aceite, se limpiaban bien. Asimismo quiere el Señor que nosotros tengamos este libro, que también conozcamos todos los libros de la Biblia punto por punto. Yo no soy el leedor de la Biblia a fondo, pero sé más o menos lo que cada libro de la Biblia indica. Gracias al Señor. Amén. Porque la gloria sea para el Señor de todo donde Él me sacó. Ahora como yo me siento, yo digo, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, porque de algo que era inservible, de algo que no tenía sentido, de ahí me sacó. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque a Cristo Jesús lo envió como misionero su Padre. ¿Y por qué le digo su Padre? Porque Él tiene amor para las almas. Él tiene amor para las almas y por eso es que Él nos da este mandamiento. Porque si Él tiene amor, dice que nosotros somos hechos a semejanza de Él. Entonces tenemos que tener amor para las almas. Amén. Si algún día vamos a una misión y no se ganara ninguna alma, la gloria sea para el Señor. De esa forma la quería el Señor. ¿Me entiende? Pero nosotros vamos a seguir haciendo misiones. Amén. Sí, y vea que a veces me lleno de gozo y pues a veces mi esposa me dice a mí, y cuando te toque ir al team y se vas a ir, voy a ir. Si el pastor me lo pide, voy. Porque yo sé que si el Señor se lo pone a Él, nosotros tenemos que estar dispuestos. Bendito Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos. La disposición de cada uno de nosotros es hacer que la iglesia haga misiones. Si la iglesia no fuera misionera, yo creo que estamos apagados. Yo creo que no está el Espíritu Santo moviéndose como el Señor quiere que se mueva. Tenemos que hacer misiones, mi amado hermano. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que pedirle al Señor ese llamado de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor ese llamado del cual nosotros, porque el Señor no nos ha llamado a nosotros para venirnos a sentar. El Señor no nos ha llamado para eso. El Señor nos ha llamado para que le sirvamos. Gloria a Dios. Amén. El Señor nos ha llamado para que lo glorifiquemos y alabemos su santo nombre, pero no directamente que solo vengamos a la iglesia. Hay que salir a evangelizar. El domingo tenemos de evangelismo y lo esperamos. Amén. Así que por lo tanto, mi amado hermano, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante porque el Señor es un mandamiento de Él el que Él nos pide acá. Y ese mandamiento, porque si usted se puede dar cuenta, a Él lo llamó su Padre. A Pablo lo llamó el Espíritu Santo. Porque a Él lo llamó el Espíritu Santo. A nosotros nos llama también el Espíritu Santo. Por medio de nuestro pastor. Y sabe que eso es uno de los puntos principales que nosotros debemos de entender directamente por qué se hacen las misiones. Las misiones directamente, mi amado hermano, es que el Señor nos hace a nosotros eso y dice, por tanto ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me da gozo esto, porque a través de todo eso, yo podía darme cuenta de que el Señor Jesús no bautizó a nadie. Fíjense, todo lo hicieron los discípulos. Todo lo hicieron los discípulos. El Señor Jesús no bautizó a nadie, pero estaban sus discípulos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Había uno que era el tesorero. Este tesorero, yo me imagino que él estaba como aquel aguado que entra y se sale. Porque él, no es que se haya salido, no, cuando salió de un solo y se perdió. ¿Sí me entiende? Pero él se quedó del proceso. ¿Por qué le digo del proceso? Porque a veces nosotros, y le digo porque pasa, obviamente, somos humanos y pasa. A veces somos orgullosos nosotros.
A veces somos orgullosos y entre nosotros mismos a veces no tenemos esa humildad, porque a veces no la tenemos. Y eso humanamente es así. Humanamente pasa por todo niño, por toda persona. Pero tenemos al Señor para nosotros acercarnos a Él y pedirle perdón por todo eso. Yo lo he hecho muchas veces. Yo me he acercado a Él y he dicho, Señor, perdóname porque esta vez he fallado. Y no solo esta vez, muchas veces. Porque todos los días le fallamos al Señor. ¿O acaso usted no le falla al Señor? Todos le fallamos. Ahí sí dijeron amén todos. Todos le fallamos. Todos le fallamos. Y sabe usted de que esto es uno de los puntos de los cuales el Señor nos hace ese llamado. Que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio de Él. Ir a todo lugar. Él mismo lo confirma con su boca. Y dice lo último, amén. Aleluya. Cierto, nosotros tenemos que ir a hablar del Evangelio. Gloria a Dios. El Señor nos deja este mandato y por lo tanto nosotros tenemos que seguir adelante predicando al Señor. Muchas personas llegan al Evangelio como tal vez con situaciones, con problemas, con alcoholismo, con drogadicción, personas que tal vez transformaron su cuerpo en personas que no eran ellos. Un mal espíritu había entrado. Pero el Señor tuvo misericordia, los trajo a sus pies, ahora son grandes predicadores. Aleluya. Ahora alaban al Señor, ahora son misioneros, ahora son pastores, ahora ellos alaban al Señor. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que seguir adelante alabando y glorificando el bendito nombre del Señor. Mis amados hermanos, les voy a leer un último versículo que, por cierto, está en... Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En Juan 20:21, Juan 20:21 dice de esta manera, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es algo tan precioso. Esto es algo porque Él está confirmando. Él está confirmando y ahora nos deja a nosotros esa gran comisión. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros las misiones? Porque nosotros, Él lo asegura acá. Y Él dice que su Padre lo envió. Entonces, si a Él lo envió su Padre, Él nos envía a nosotros. Amén. Y tenemos que atender ese llamado. Sí, amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor siga edificando la vida de cada uno de nosotros. Amén.